Bienvenidas, bienvenidos a esta mañana de domingo. Vamos a continuar con la lectura del capítulo 7 de este libro, El secreto de las siete semillas, de David Fitchman. Ya nos queda muy poquito para poder terminar, así que hoy día se termina este libro sí o sí. ¿Ya? Bien, continuamos entonces con esta lectura para poder terminar este capítulo 7. Ignacio sintió cada vez el camino era más difícil, pero al mismo tiempo se sentía capaz de superar los obstáculos. Habrá semanas, continuó el maestro, en que, por la coyuntura, tendrás que darle más tiempo a un papel, pero en el largo plazo debes balancearlo entre todos. Es como un malabarista que tiene varias varillas con platos encima. Debe girarlos permanentemente, si no perderán velocidad y se caerán. Si solo gira uno de esos platos, el resto terminará en el suelo. Cada papel que juegas en la vida es como uno de esos platos. Si no le das impulso a todos, uno de ellos terminará en el suelo. Estoy de acuerdo en que tengo todos esos papeles que jugar, interrumpió Ignacio. Pero, ¿cómo diablos logro el equilibrio del pino? Cuidando invertir tu tiempo en lo que es verdaderamente importante y no dejándote arrastrar por las corrientes y los remolinos de lo urgente. Aprende a decir que no a las interrupciones y a los trabajos que te gustan, pero en los cuales no aportas un valor significativo. Deja de asistir a todas las reuniones, confía en tu personal y trata de delegar lo máximo posible para concentrarte en lo que realmente quieres lograr en la vida. A Ignacio le daba la impresión, a veces, al escuchar al maestro, manejarse de ese modo que aquel hombre, una vez concluidas sus sesiones espirituales, corría a sumergirse en la vorágine de una empresa secreta, donde manejaba todo a la perfección y sabía cómo enfrentar cada problema. Maestro, usted me habla como si supiera, como si hubiera vivido todo esto anteriormente, como si hubiera gerenciado empresas. ¿Es posible? Todo es posible en la vida, le dijo el maestro con una sonrisa de aceptación. Estos consejos que te doy son solo sentido común desde el punto de vista de una persona que está fuera de tus problemas. Acto seguido, el maestro le pidió a Ignacio que lo acompañara a su cocina. Era la primera vez que Ignacio entraba en un ámbito de la casa que no fuera la habitación de consultas o el jardín. De pronto le sorprendió la pulcritud del lugar, la rareza de algunos recipientes y la enorme cantidad de especias y pequeños frascos de té perfectamente alineados. El maestro puso una tetera en la hornilla y cuando el agua hirvió le dijo: con tu mano trata de agarrar el vapor que sale de la tetera. Ignacio ni siquiera lo intentó. Maestro, eso es imposible. Nadie puede agarrar el, el agua, el vapor de agua. Inténtalo de todas maneras, le dijo el maestro. Ignacio se acercó a la tetera y con un gesto de resignación intentó fallidamente coger el vapor. Ahora, Ignacio, trata de agarrar esta agua del caño con tu mano. El maestro abrió el caño del lavadero e Ignacio procuró retener agua con su mano. También es imposible hacerlo, a menos que tenga una vasija. Solo puedo retener unas cuantas gotas. Finalmente, el maestro sacó unos cubos de hielo del refrigerador y le pidió a Ignacio que tratara de cogerlos. Cuando él los soltara, Ignacio cogió todos los cubos de hielo con facilidad. Sabía que algo importante se escondía detrás de aquellas maniobras, pero no acertaba a explicarse qué. El tiempo es como el agua, le dijo el maestro, mientras servía el té en dos pequeñas tazas. Cuando vives solo en la urgencia, tu tiempo se evapora como el agua hirviendo y te es imposible retenerlo para actividades importantes. Cuando estamos más conscientes de la necesidad de concentrarnos en las actividades importantes y dejamos de estar todo el tiempo en la urgencia, es como el agua líquida. Todavía escurridiza, pero ya podemos retener algunas gotas. Finalmente, cuando hacemos bloques con nuestro tiempo,
y los separamos para las actividades importantes, es como los bloques de hielo. Realmente tenemos el control en nuestras manos. El consejo que te quiero dar, Ignacio, es que compartimentes tu semana. Congela tiempo en bloques para tus actividades importantes. De lo contrario, el tiempo se esfumará como vapor de agua. Ignacio entendía el sentido de todo aquello, pero necesitaba algo más específico. Pero, ¿a qué se refiere con compartimentar o congelar mi tiempo? Por ejemplo, si quieres hacer conferencias, asigna un par de días fijos a la semana a ciertas horas. Lo mismo si quieres escribir. Programa con fecha y hora un tiempo solo para pensar y otro para trabajar en asuntos pendientes e importantes. Si consideras que visitar a los clientes más relevantes de tu empresa es importante, pues programa un tiempo fijo en la semana para hacerla. Si bloqueas tu semana para actividades realmente importantes, te mantendrás alineado con tu verdadera misión en la vida. Ignacio, eso sí, esto funciona solamente si tú lo respetas. Te recomiendo distribuir una copia de tu horario a los ejecutivos de toda tu empresa para que sepan cuáles son tus tiempos bloqueados. No bloquees todas las horas de la semana porque eso no funciona. Necesitas tiempo libre y disponible para que tu personal te haga consultas, para reuniones diversas o simplemente para ocuparte de asuntos imprevistos. Ignacio, el ser humano emprende el viaje de su vida en una canoa desde lo alto de un lago, discurre por un río y termina siempre en el océano fundiéndose con Dios. Cómo decide viajar e invertir su tiempo depende solo de él. A algunos les encanta estar todo el tiempo en los rápidos del río, aun si ello los hace estrellarse contra las rocas. Les encanta la adrenalina que esto les genera. Dedican su existencia a ir lo más rápido posible y piensan que en su meta en la vida es superar las piedras y los obstáculos. Otros deciden vivir su vida más en paz. Maniobran la canoa para no pasar por los rápidos. Se detienen a descansar en las lagunas que va formando el río y entienden que su objetivo es disfrutar viajando felices y en paz. Ambos llegan al océano de Dios al final de su vida. ¿En qué grupo quieres estar tú? La respuesta es evidente. No creo que exista un ser humano que no quiera vivir en paz y ser feliz, sin riesgo de estrellarse contra las rocas. Lo que ocurre es que todo el sistema en el que vivimos lleva a creer que la meta es ir más rápido, tener más logros, más prestigio y éxito. Es difícil romper un hábito. Tú has vivido tu vida como si estuvieras en la primera canoa. Desde esa canoa es difícil ver las oportunidades para desviarse de los rápidos y pasar a zonas más calmadas. Se requiere estar muy consciente todo el tiempo. A partir de ahora, Ignacio, cada fin de semana planificarás tu semana siguiente asignando tiempos a los diferentes papeles que juegas en la vida. Bloquearás tu semana para que nadie pueda invadir tus zonas de actividades importantes como son las relacionadas con tu Dharma y con la práctica de la meditación. Al final de la semana harás una evaluación profunda de cómo te fue y seguirás mejorando. Tengo muchos deseos de empezar esta planificación, dijo Ignacio. Jamás lo he hecho de la forma en que me lo plantea. Creo que con esto lograré el equilibrio en mi vida. El maestro dio un último y profundo sorbo de té, miró otra vez a Ignacio y le respondió: no necesariamente. Te falta un elemento muy importante. Sería imposible que el pino lograra su equilibrio si no se alimentara con agua limpia y nutrientes adecuados. Si no fuera así, cualquier viento lo podría derrumbar. Ignacio, Dios te ha dado un cuerpo para llevar a cabo tu Dharma en esta vida y tienes que cuidarlo. Tu cuerpo es como un vehículo y tu espíritu es el conductor. Si lo alimentas con combustible sucio y de bajo octanaje, no podrás llegar muy lejos. Tienes que entender los diferentes tipos de alimentos y su impacto en tu cuerpo. Ignacio otra vez se sentía desorientado, pues nuevamente el maestro lo tomaba por sorpresa. Aquel hombre
pareda tener un estricto plan con respecto a su persona. Un plan salvador que iba poniendo en práctica poco a poco, según el momento en el que estuvieran situados. Existen tres tipos de alimentos, continuó el maestro al ver el rostro extrañado de Ignacio. Los tomásicos, los rajásicos y los sádvicos. Los tomásicos son aquellos que te producen somnolencia, flojera, inacción, inercia y pesadez. Son, por ejemplo, comida guardada por más de un día, comida enlatada, quesos curados, comida sobrecocida, seca y sin jugos, carnes rojas, vinos, bebidas alcohólicas y además el tabaco. Los alimentos rajásicos son los que te llevan a actuar todo el tiempo, te producen euforia, energía, agresividad, te llenan de pensamientos, angustias y preocupaciones. Las comidas rajásicas tienen muchos condimentos picantes, mostaza, ají, rocoto, pepinillos, encurtidos, ajo y cebolla. También están el café, la carne de pescado y el pollo. Finalmente, los alimentos sádvicos son los que te producen balance y paz e incrementan tu vitalidad y fuerza. Estas comidas producen alegría, claridad y equilibrio. Son como un cariño a nuestro estómago. Son los vegetales, las frutas, las nueces, todo lo que sea comida fresca, productos lácteos, mantequilla, quesos suaves y cereales. Como norma general, debes tratar de eliminar los alimentos tamásicos. Debes ingerir un porcentaje moderado de alimentos rajásicos. Los alimentos rajásicos te dan energía y te orientan a la acción. En la vida que tú vives necesitas algo de estos alimentos para estimular tu voluntad, pero debes concentrar tu alimentación en los alimentos sádvicos. Esos te dará más balance, paz y equilibrio. De pronto, a Ignacio aquello le parecía un reto tan grande como los anteriores. Pero qué difícil, maestro. Me encantan las carnes rojas y me parece aburrido tener que comer lechugas todos los días. Pero lo más complicado es dejar el café. Me tomo mínimo 6 tazas diarias en la oficina, además de 10 gaseosas que contienen cafeína. En cuanto a lo del café, tú decides, respondió el maestro. Si quieres paz, tomar esa cantidad de cafeína no te ayudará. Cuando ingieres mucha cafeína, es muy difícil concentrarse en la meditación. Yo sé que tú lo vienes haciendo, pero si dejaras la cafeína, sentirías la diferencia. La dieta que te propongo puede ser muy placentera si aprendes a prepararla y combinarla. Estas son solo recomendaciones, Ignacio. Depende de ti si quieres vivir en balance con un cuerpo saludable, con una vejez digna y sobre todo, con más paz. Ignacio sentía que el costo era cada vez más alto. El maestro pareció leer su mente. El costo es mucho más alto cuando tienes un problema de salud irreversible por una mala alimentación. Lo que debes hacer es simplemente estar más consciente de lo que ingieres y dejar de darle tanta importancia a los placeres del estómago. En Occidente, ustedes premian con admiración y distinguen a aquellos que se llaman gourmet, aquellos que comen una enorme cantidad de alimento destructivo para el cuerpo. El que comes no debe ser un símbolo de estatus frente a la sociedad. Más bien, debe ser una elección privada para buscar un mayor balance en la vida. Cuentan que un príncipe, estando de cacería con su águila, tenía mucha sed. Hacía días que no encontraban un estanque de agua para beber. Finalmente, en las alturas de una montaña, divisaron una pequeña laguna. Subieron hasta allí. El príncipe sacó su taza y el águila voló para cazar alguna presa. Cuando el príncipe intentó beber el agua de su taza, el águila la botó con su garra, impidiendo que el príncipe la tomara. Nuevamente, el príncipe intentó beber y ocurrió lo mismo. El príncipe, cansado del águila, sacó su espada dispuesto a matar a su mascota si le derramaba el agua otra vez.
Luego se dispuso a beber y cuando vio que venía el águila a hacerle lo mismo, sacó su espada y la mató. Con toda esta maniobra, su taza cayó cuesta abajo. Cuando el príncipe recogió su taza, vio otra laguna que alimentaba aquella donde él había estado, con una serpiente venenosa muerta. Entonces entendió lo que su compañera, el águila, trataba de hacer, salvarle la vida. Ignacio, en esta historia nuestro cuerpo es el águila, nos avisa con muchas señales lo que no debemos comer, pero nosotros no le hacemos caso. Cuando comemos muchas carnes, nos hinchamos y no podemos dormir bien. Cuando tomamos mucha cafeína, estamos eléctricos, acelerados y no podemos conciliar el sueño. Cuando comes comida sádvica, tu cuerpo está en paz y feliz, y te lo agradece premiándote con buena salud. Aprende a escuchar el águila de tu cuerpo. Existe, además, otro alimento que no masticas, pero que te contamina: la televisión. La televisión alimenta tu mente, pero desgraciadamente te llena de temor, violencia y agresión. Si quieres vivir basándote en valores de paz, felicidad y tranquilidad, tienes que desenchufarte o en todo caso usarla para ver programas culturales y pacíficos. Pero si no veo noticieros, ¿cómo me voy a enterar de lo que pasa en el mundo y en el país? Lee el periódico. Ver televisión es como ir a una comida donde el menú es fijo. Este ha sido preparado por alguien y te sirven lo que a esa persona le gusta o le parece bueno. En cambio, leer el periódico es como ir a un buffet. Tú tienes una diversidad de noticias, pero puedes escoger cuáles leer. Ignacio, hazte responsable no solo de lo que ingiere tu estómago, sino también de lo que ingiere tu mente. Buscar tu paz interior es tu responsabilidad. Ahora ve y practica lo que te he enseñado. Regresa después de 3 semanas de haber aplicado realmente las enseñanzas. ¿Pero no me va a dar una nueva semilla?, preguntó Ignacio. El maestro le había dicho que eran en total 7 semillas. Él ya conocía 6 y tenía mucha curiosidad por saber cuál era la última. Aún no. Primero debes practicar. Aquí termina entonces, el capítulo 7. El capítulo 7. Qué interesante cómo el maestro le hace estas analogías con el águila, por ejemplo, y es verdad. Es verdad que uno se acelera así con la cafeína. Yo antes también tomaba harto café. Sobre todo cuando pasaba muchas horas en la oficina tomaba harto café. Ahora no tomo tanto. De hecho tomo cafés, por ejemplo, café sin azúcar en la mañana, en fin. Y, y de verdad cuando uno va seleccionando un poco las cosas que uno va ingiriendo, uno tiene que aprender a escuchar su cuerpo. Y claro, es bueno nosotros tener una alimentación balanceada, pero cuando nosotros recargamos nuestro estómago con algunas cosas, ya no es así. Aprendamos a escuchar nuestro cuerpo también, ¿ya? Nuestro templo. Bien interesante este capítulo 7 de cómo se va desarrollando esta historia y cómo el maestro va iluminando este camino de Ignacio, pero ojo, porque ¿cómo lo veo? Él va iluminando, le va mostrando, pero no recorre el camino por él. Es como lo que hace un coach. Le va ayudando a Ignacio a descubrir sus propias respuestas y que él vaya transitando por este camino y vaya descubriendo nuevas cosas. Y esa es la gracia que tiene un coach. No te dice exactamente lo que tienes que hacer, sino que te va mostrando las cosas, va buscando, hace que tú mismo vayas encontrando tus respuestas, porque nosotros tenemos ciertas respuestas en nuestro propio interior, que vamos descubriendo esas respuestas y vamos avanzando. Muy interesante la historia. Nos queda muy poquito, hoy día vamos a terminar el libro, por lo menos ahora durante esta grabación la vamos a dejar aquí y ahí vamos a empezar el capítulo 8. Nos vemos entonces en el capítulo 8. Que estén bien.